Buenas tardes, mi nombre es América López y el día de hoy vamos a tener una charla en corto con dos personalidades. Una de ellas ya ha estado en una reunión con nosotros platicando acerca de químicos de limpieza y de limpieza, pero el día de hoy nos apoya también a entrar un académico, ¿sí? Que nos va a enseñar desde las bases y no solamente las bases, sino las aplicaciones en la industria de un fenómeno que causa muchos problemas y que a veces no sabemos cómo quitar o a veces no entendemos cómo sucede, que son las famosas biopelículas o biofilms, ¿verdad? Primero les voy a presentar a Sergio, recordándoles, ¿verdad? Ya tuvimos una plática con él. Sergio tiene más de 20 años de experiencia en la industria de alimentos, la parte de limpieza, la parte de manejo de químicos, tipos de químicos para los diferentes tipos de sociedad que tenemos. Y el día de hoy nos hace el favor de estar con nosotros el doctor Juan José Varela Hernández. Él es profesor de microbiología sanitaria en el CUSI, que es el Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad Autónoma de, Universidad de Guadalajara, perdón. Él tiene su especialidad en validación de métodos de desinfección en la industria alimentaria y también en sistemas de aseguramiento de la inocuidad de alimentos y pues también es nivel SNI nivel uno, ¿verdad? Entonces, qué invitado tan de lujo, ¿verdad? Con tanta información y con tanta sabiduría que nos puede compartir. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes al ¿Qué, público, gracias. qué tal, América? Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Doctor, platíquenos, ¿qué es una biopelícula, verdad? O un biofilm, que a veces tenemos resultados raros de micro o a veces no sabemos por qué no salen, por qué el producto no sale a veces bien o a veces se nos descompone rápido y no sabemos ni por qué, y luego bien y luego mal, o sea, cosas que sabemos que pudieran informarnos la presencia de una biopelícula. Pero, ¿qué es una biopelícula? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en síntesis podemos decir que una biopelícula es un conglomerado de células que pueden ser monoespecie, dual especie o multiespecie. Todas las bacterias tienen esa capacidad de formar biopelículas. Bueno, no todas, la mayoría de bacterias, muchas bacterias tienen esa capacidad de formar biopelículas. Ahora, digamos, ¿cuál será la condición para que las biopelículas se formasen? Bueno, primero tendría que haber una etapa de acondicionamiento, que es una etapa en donde nosotros dejamos que la suciedad se acumule en una superficie. Si no hay suciedad, no hay que coman las bacterias y por lo tanto no hay biopelícula. Pero normalmente cuando se configura una biopelícula es porque nosotros dejamos restos de materia orgánica, restos de suciedad, y eso va a propiciar que las bacterias se vayan haciendo un conglomerado. Las bacterias tienen diferentes mecanismos de adherencia, tienen adhesinas, tienen muchos mecanismos por los cuales las bacterias se adhieren a las superficies. Entonces, cuando una bacteria está en contacto con una superficie, empieza el mecanismo de adherencia, que originalmente en una primera etapa o en unas primeras horas puede ser reversible, pero conforme pasan las horas o incluso días puede ser irreversible. Ya cuando estamos en la etapa irreversible, obviamente la biopelícula, la bacteria ya está adherida en la superficie, la bacteria obviamente se va multiplicando, va viendo materia orgánica que le propicia esos nutrientes para que siga su multiplicación, y bueno, ya en esa fase irreversible la biopelícula se va generando, se va gestando, y más o menos en unos 15 días, de 13, 12 días a 15, 17 días, la biopelícula ya está bien formada, ya está bien establecida, ya podemos decir que es una biopelícula madura. Y conforme ese proceso de maduración, esa biopelícula lo que va a hacer es que va a estar creciendo tanto la biopelícula que se van a empezar a desprender fragmentos de la biopelícula. De tal suerte que vamos a tener producto en el cual en ocasiones nos salen, por ejemplo, si son líquidos, me ha tocado ver muchas botellas, envases, alimentos líquidos que vienen en, por ejemplo, el agua embotellada, y de repente por ahí le vemos una natita blanca transparente flotando. Esa es una biopelícula de una tubería, porque esa biopelícula ya se desprendió y de repente nos va a salir en la botella, o en los envases, o nos puede salir en alimentos sólidos. O por ejemplo, podemos estar haciendo el análisis de algún alimento y de repente el proceso, digamos, es un proceso térmico muy letal, pero de repente me empiezan a salir bacterias que teóricamente se debieron haber muerto en el proceso. Y quizás esas bacterias es porque se generó la biopelícula en la tubería
y luego me empiezan a salir de manera intermitente. Entonces las biopelículas tienen esa característica de formarse. Yo siempre he dicho, para que se geste una biopelícula, pues tenemos que tener muchos descuidos de limpieza de tuberías o de superficies. Tenemos que hacer las cosas mal para que estas biopelículas se empiecen a formar, y luego las vamos a empezar a tener presentes en el producto de manera intermitente en muchas ocasiones. Y ya de plano, si la biopelícula está muy bien formada y tiene meses ahí, pues va a estar saliendo mucho, mucho en el producto. Casi me ha tocado, por ejemplo, que me llevan a la escuela cajas de botellas de alguna bebida alcohólica y me dicen, oye, Varela, es que queremos saber qué es esto. Yo agarro las botellas y luego empiezo a ver que están flotando esas natas transparentes, y con una simple tinción de grafo se ve que son biopelículas, ¿no? Pero las biopelículas se pueden formar en muchos sistemas de agua, donde transportamos agua, transportamos leche, alimentos, y ya no digamos en superficies inertes como bandas y ese tipo de cosas. Entonces, las biopelículas son un verdadero problema, y quitarlas, muchas personas me van a preguntar, oye, Varela, pero ya es que ya se me formaron, ¿cómo las puedo quitar? Bueno, nosotros en el laboratorio hemos hecho muchos experimentos para remoción de biopelículas, ¿verdad? Aquí Sergio ha participado y ha estado inmerso también en esta parte. Y, por ejemplo, hemos hecho experimentos en el cual primero formamos biopelículas en pequeños cuadritos de acero inoxidable, y formamos muchas biopelículas en tubo, las dejamos que maduren hasta 17 días, y después les aplicamos diferentes concentraciones de los químicos que normalmente usamos para limpieza y desinfección, sobre todo para desinfección: ácido peracético, cloro, sales de amonio cuaternario. Formamos monoespecie, dual especie, de listeria, de estafilococo, de Escherichia coli, etcétera. Pero nos damos cuenta que la manera de removerlas es utilizando concentraciones muy altas de desinfectantes. Por ejemplo, ácido peracético, estamos hablando de 2.000, 3.000 partes por millón, cosa que sería muy complicado aplicar en una superficie, una por el olor, otra por el daño a la salud, por irritación de vías respiratorias. Entonces, las biopelículas no las podemos quitar, olvídense, no las van a poder quitar con los desinfectantes que ustedes utilizan a las concentraciones que los utilizan, porque la biopelícula forma una capa de exopolisacáridos que le permite protegerse de esos agentes químicos. Hagan de cuenta que yo a veces les digo, miren, si quieren ver y tocar una biopelícula, si tienen canarios o un perico, agarren el botecito de agua, y ese botecito de agua, cuando lo laven, pásenle el dedo y van a sentir como si estuviera babosito resbaloso. Esas son las biopelículas. Entonces hagan de cuenta que para quitarlas es muy complicado, es muy difícil, pero para eso hay productos de aquí de Consergio, de la marca SIP, que hemos probado, como es el Biocontrol, en el cual utilizamos otras tecnologías para poderlas remover, porque con los desinfectantes normales que ustedes utilizan no les van a poder hacer nada, precisamente por esa capa de exopolisacáridos que no permite que ese desinfectante logre eliminar la biopelícula. Tendrán que utilizar concentraciones muy altas, pero también estaríamos fuera de la regulación. La regulación dice cuáles son las concentraciones máximas que podemos utilizar, y entonces eso nos limita mucho para poderlas quitar. Aparte, el equipo se va a meter concentraciones tan altas de químicos, pues el equipo lo vamos a empezar a dañar, ¿no? Y en ese caso, pues tenemos aquí con Sergio un producto que nosotros ya probamos y ya sacamos un artículo científico de ahí, y es el Biocontrol el que se utiliza. Y también hay un agente revelador de biopelículas que también se utiliza mucho, y este agente revelador nos permite que cuando una tubería tiene biopelículas y obviamente no las podemos ver, pasamos el agente revelador, cambia de color cuando hay materia orgánica o biopelículas, y de esa manera nosotros nos damos cuenta que la tubería tiene materia orgánica, tiene suciedad, tiene biopelículas. Se meten en los correctivos, y una vez que hacemos los correctivos, pues ya el agente revelador ya no cambia de color, y ahí es donde nos damos cuenta que ya se corrigió. Hay muchas experiencias aquí con Sergio. Bueno, Sergio ha andado en muchas empresas en ocasiones que tienen biopelículas, y ahí Sergio me comparte las experiencias. Y bueno, esas experiencias pues se han ganado en base en ocasiones, hacer pruebas en el laboratorio, a hacer algunos diseños
y luego ya irlos extrapolar y correrlos y hacerlos ya a nivel industrial como Sergio lo hace ahí en la empresa de sí. Así Excelente. es correcto. Sergio, Y una cosa bien importante, América, hablando del tema de biopelículas, es el sustrato. Uno. Y dos, las velocidades a las que se hace la limpieza cuando son sistemas automatizados, hablando de sistemas tipo clean in place. ok. Ejemplo, si nosotros, por ejemplo, en una situación de limpieza, obviamos o no analizamos la calidad del agua, que es un factor muy importante en la mayoría de las veces, esas sales que pudiera traer el agua en concentraciones de una dureza media o elevada pueden precipitar en el sustrato o en las superficies por donde pasa el producto, tanto de la limpieza como el alimento. Entonces, al paso del tiempo, ese sustrato, que es, en teoría, es un sustrato inocuo, se convierte en un reservorio, en un nicho, donde, como en un principio lo comentaba el doctor Varela, es donde se anclan o se adhieren las bacterias. Cierto, no todas se van a anclar, porque pues quizás con tus procedimientos de limpieza, pero puede a veces darse tanta incrustación en esas tuberías, en esas superficies, e inclusive superficies abiertas, que esa pequeña incrustación les sirve de ancla donde esas bacterias se vuelve un reservorio y entonces se hace la multiplicación en corto tiempo, ¿sí? Entonces, son factores que se deben de considerar para poder nosotros, a la hora que hacemos una verificación con esos líquidos reveladores que comenta el doctor Varela, podemos identificar en qué parte del sistema pudiera estar la biopelícula y hacer en todo caso una revelación a través del todo el sistema y determinar cuáles puntos son los puntos donde pudiera haber uno, residuos de biopelícula y dos, que quizá ese sería, digamos, las partes donde hay que identificar bien cuando hacemos esas limpiezas, ¿verdad? Las concentraciones, pues sí, son otro tipo de concentraciones, con las concentraciones habituales de las limpiezas, pues no se alcanzan a remover precisamente por esa barrera protectora que de forma natural desarrollan las biopelículas, ¿verdad? O esas colonias de bacterias que incluso puede haber alguna asociación entre bacterias de diferente especie que también se pueden desarrollar incluso todavía con mucho mayor resistencia que a veces de un solo tipo, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante, sobre todo porque, como les comentaba, ¿no? Eh, hay ocasiones que el equipo, o sea, hay veces que existe la posibilidad de desarmar el equipo porque ahí puede haber, pues, alguna pequeña fisura, un golpe que tuvo donde empiezan a anclarse. Les digo a veces, las biopelículas es como cuando ponen el asfalto, ¿verdad? No lo ponen sobre lo lisito, lo primero rayan el asfalto para que encima le pongan otra vez y se pueda anclar, porque si no se van a venir. Entonces, por más que tengamos nuestros equipos de acero inoxidable o de un material que sea poco poroso, cualquier daño, cualquier pequeño golpe o como mencionas tú, hasta los mismos depósitos de sales van a Sí, favorecer para que de ahí se pueda agarrar la bacteria y pues le diga a todos, vénganse todos a mis amigos y vamos haciendo como mi casita, ¿verdad? sí. Les comentaba antes de empezar que esa anécdota que tuve yo, ¿no? De que teníamos producto que una semana sí y la siguiente corrida ya no, y luego la siguiente corrida otra vez mal, y luego queríamos limpiar y luego sí, y que en ese momento la persona que estaba encargada de esta situación quería que el químico resolviera todo, cuando nosotros, la persona que estaba vendiendo el químico decía, oye, pero es que también tienes que ayudarle, o sea, tienes que desarmar y tallar para tratar de eliminar por vía de fricción, pues la biopelícula, ¿verdad? Y ella decía, no, sí, no, no, es que si desarmo la máquina ya no la podía programar porque es una máquina muy vieja. Pero ya nos están explicando, o sea, los químicos no van a hacer magia. En ocasiones necesitamos echarle la mano, sí, aunque, no sé, me ha tocado clientes que me dicen, América, pero es que mis tuberías son de acero inoxidable, o sea, no debe de pasar eso. Bueno, tenemos muchos factores que van a favorecer que pueda haber una biopelícula y como bien dice el doctor, como no la vemos, bien dicen ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? sí, Casi casi biopelícula que no tengo.
Entonces, a veces damos por sentado muchas cosas o muchos elementos que consideramos que se dan por sí solos y no ayudamos o no aportamos, ¿no? A que se mejoren las limpiezas o a que se hagan más frecuentes. Eso sucede mucho cuando les pides que limpien un poquito más frecuente, cuando tenemos el problema en el pico y no queremos parar la producción para hacer limpiezas, ¿verdad? O queremos tardarnos lo menos posible o reducir las limpiezas. Está muy interesante eso que nos platican y algo que me gustaría que nos comentaran es em, cómo manejan o por ejemplo, se llama biocontrol, me dijeron, ¿verdad? El Sí, químico se utiliza, que Sanicipio desarrollaron Control. con ustedes. Ah, ok. Sí. ¿De qué manera nos aporta? Yo sé que no me van a decir ni la fórmula ni el método, pero ¿cuál es como el mecanismo de acción para poder eliminar esa biopelícula o ayudarnos a quitar esa biopelícula? Bueno, de entrada, si me lo permite, doctor, es una cosa muy importante que para sistemas cerrados, la forma ideal es garantizar la velocidad del flujo en el sistema. Es decir, ese es uno de los factores clave. Habiendo concentración del químico que nosotros preparamos, lo que hace este químico es reaccionar y destruir precisamente con esa velocidad, con esa fricción, hacer la acción mecánica. Si recuerdan en nuestra plática de limpieza, hablamos del círculo Zinner. En el círculo Zinner mencionábamos el factor que es muy importante de la fricción o en este caso la velocidad, que no esperamos que sea un flujo laminar, sino que necesitamos un flujo turbulento que nos propicie esa acción mecánica que nos va a remover toda la película del exopolisacárido que está cubriendo esa colonia o ese núcleo o ese punto donde está albergada la biopelícula. Entonces, al tener esa acción mecánica, favoreceremos esa destrucción con los activos que tiene esta tecnología de producto. Primeramente, lo que hacemos es la verificación o la revelación de que ahí en ese punto está albergada la biopelícula precisamente por ese cambio de color. Una vez que ya detectamos ese cambio de color, entonces se hace la aplicación de este otro producto, de esta otra tecnología, Sanicipio Control, que ese es el que realmente destruye esa parte protectora y entonces remueve por completo esa biopelícula ya formada. Doctor, ¿iba a comentar algo? Sí, obviamente el producto es altamente oxidante y digiere y degrada muy rápidamente la materia orgánica, de tal suerte que la capa de exopolisacáridos y los conglomerados que están ahí los va a digerir muy rápido. Es un producto que hace una digestión de la materia orgánica muy rápido y al hacer esa digestión de la materia orgánica, pues la biopelícula la va a remover, la va a eliminar. Mira, a mí me ha tocado ver América, me ha tocado ver plantas, fíjate, que han quitado toda la tubería porque no pudieron con las biopelículas, tuvieron que cambiar todas las tuberías. Me ha tocado plantas que los filtros de carbón en tratamiento de agua los han quitado y terminaron hasta por quitar el perol que tenían ahí, el reactor que tenían, hasta por cambiarlo. Plantas que han cambiado todo el piso porque no pudieron controlar la histeria en piso. Sí, pero lo que pasa es que lo quieren hacer en muchas ocasiones con los químicos que normalmente usan y difícilmente lo van a poder lograr. Necesitan otro tipo de químicos más especializados para, precisamente este químico está diseñado para remoción de biopelículas, por el diseño que tiene, obviamente barre con toda la materia orgánica, la digiere toda, la desbarata toda, y la biopelícula se la lleva, o sea, es un producto obviamente que está diseñado para ese tipo de problemáticas. Entonces, yo también en ocasiones lo que le recomiendo a las plantas, cuando a veces ando visitando plantas, una recomendación que les hago mucho es que el biocontrol lo dejen como una especie de preventivo. O sea, le digo, si tú utilizas biocontrol 1 o 2 semanas, no permites que se forme la biopelícula hasta el día 17. Entonces, si nosotros estamos cortando quizás una futura formación de biopelícula cada 3-4 días la estamos cortando, no permitimos que llegue hasta el punto donde nos empieza a salir otra vez la biopelícula. Sí. Tenemos que hacer todo un correctivo otra vez. Entonces, bueno, utilizar este tipo de productos de manera preventiva, pues también funciona bien. Utilizarlo al menos 1 o 2 veces a la semana funciona bien. Bastante bien, así es.
De hecho, América, una situación también muy, muy importante. Eh, Hay una situación que muchas veces sucede en las industrias, que es, por ejemplo, las reparaciones o los trabajos que en teoría a veces son momentáneos o que son provisionales y en Sí. muchas de las ocasiones se vuelven permanentes esas reparaciones. Ujú. Caso concreto, por ejemplo, también sucede que cuando sometes una tubería o un equipo a un corte o a un tratamiento térmico, por ejemplo, algún maquinado, alguna situación, alguna modificación, a una adaptación de tu Ujú. proceso, Sí. usualmente los puntos de soldadura no se pasivan y ahí se vuelve también un reservorio y ahora sí que ideal, idóneo para que las bacterias ahí se alojen. Y, por Sí. ejemplo, utilizan a veces soldadura eléctrica y no utilizan una soldadura tipo grado alimento o Ajá. sanitaria o argoneada o camareada, ¿verdad? Que son soldaduras ya más puntuales, más específicas, en donde dejan un terminado, como le llaman, grado alimento, precisamente justo para evitar una formación, uno, de óxido y dos, poros o nichos donde las bacterias se puedan albergar en ese tipo de trabajos de mantenimiento o de adecuación o adaptación de los sistemas. Y es donde cobra importancia ese famoso diseño higiénico, ¿verdad? Que luego a veces dices, bueno, es que no le hace que la soldadura parezca así como garapiñado, mira, no pasa nada, nada más le limpiamos ahí con fuerza. Eso puede favorecer el crecimiento de biopelículas. Y como Sí, dijo el doctor, quitarlas cuesta una fuerza y otra sí, más, porque es muy complicado. Y así como sí. lo dice el doctor, se cuentan historias así como de terror, donde la más grave que me ha tocado a mí es de una empresa que definitivamente prefirió cambiarse de instalaciones porque no pudieron controlar salmonela. Entonces, Wow. estamos hablando de que es mucho dinero, o sea, no estamos hablando de que, ay, bueno, me puede salir, que luego nos dicen, no, es que el peligro es que te salgan los mesófilos aerobios altos. Y digo, no, ese no es peligro, el peligro No, es que en un día se encuentren ahí con un patógeno dentro de su producto porque no supieron ni de dónde venía porque lo estuvieron almacenando en su biopelícula y hasta que eventualmente tiene que venir, por estadística tiene que suceder y tiene que llegar, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos peleando? Eso es sí. lo que a veces me sucede con los clientes. Les quisiera preguntar otra cosa. Hubo Sí. no recuerdo cuándo salió un artículo que mencionaba, es un caso de estudio de una cocina donde esta cocina tuvo un evento donde se iba, ¿cómo se llama? Se estaba quemando, no recuerdo si era el horno o algo así, estaba quemando la cocina. La cosa es que cuando llegaron los bomberos, esto fue en Canadá, pues aventaron, ya sabes, el agua y todo, y de donde estaban los drenajitos y todo, pues aventaron con el flujo de agua y saltó a toda la cocina. Entonces la cocina pues hizo limpieza como normal, una limpieza pues cosmética, pues al cabo yo dije, no, no es pura agua, y empezó a haber una serie de brotes de salmonela que se vieron directa, o sea, que se observaron directamente relacionados con esa cocina de restaurante. Entonces, se hizo el estudio y la investigación y se percataron que precisamente esa actividad que habían hecho los bomberos, de haber aventado el chorro de agua hacia el exterior, paredes, etcétera, pues la limpieza no fue efectiva porque no se consideró, vamos a ponerle así, que esa situación pues pudo haber aventado no solamente hacia las áreas de limpieza, de donde yo preparo el alimento, sino pues también tenemos ¿cómo se llaman? Las puertas, las paredes, los techos, las botoneras para prender la luz, que son cosas que luego no pensamos que va a ser algo que nos vaya a causar un problema, ¿verdad? Entonces, para todos esto a lo que quiero llegar, para todos aquellos que luego piensan que limpiar o lavar un drenaje o una rejilla no vale la pena porque pues por ahí se va todo, quisiera que ustedes nos compartieran sus experiencias. ¿Vale la pena lavar una rejilla, lavar un drenaje? Porque luego dicen, América, es que tú quieres que gaste del químico caro este que me sale buenísimo, pero tú quieres que lo gastes en el drenaje. Les digo, es que el drenaje también puede contaminar tu producto, sobre todo si es un ambiente acuoso. Ya como nos encanta lavar con la presión del agua, hasta parece que le hacemos con gusto. Y que Sí, salgan todos los aerosoles, decían el doctor Sí, Escartín, que en paz descanse, ¿verdad? sí, el doctor Escartín fue mi maestro. También Me el dio, mío, sí, me dio clases, ya hace muchos años. Me alcanzó a dar, digamos, parte de algunas clases, de una clase de la maestría, porque yo ya lo agarré cuando ya se había ido a Querétaro,
y Ándele, ocasionalmente también yo. a darnos seminarios, a darnos algunas clases de la materia de microsanitaria. Pues bueno, del doctor Escartín aprendí muchísimo de él, de la doctora Torres Vitela, del doctor Alejandro Castillo. Ay, Entonces, wow. bueno, creo que tuve buena formación con mis profesores del posgrado y bueno, además de la experiencia que bueno agarrando sobre la marcha. Sí, claro. Regresando un poquito a los drenajes, ahorita dejo que Sergio me gane la palabra también. Los drenajes son importantes porque luego, cuando nosotros nos vamos a las regulaciones de la FESMA, pues nosotros tenemos que muestrear zona 1, 2, 3 y 4. Entonces, dentro de la zona 2 también incluye los drenajes. Quiere decir que en los drenajes hay en ocasiones acumulación de suciedad, de materia orgánica, y también en los drenajes puede haber formación de biopelículas. De hecho, supongamos que tenemos una biopelícula de Listeria monocytogenes en el drenaje y llegamos a tener un atascamiento en el drenaje, entonces esa agua nos va a contaminar otra vez los pisos de toda la sala donde estemos procesando alimentos. Entonces, a eso sumado que a veces lavamos con agua a presión y se generan aerosoles y contaminan todas las superficies y ese tipo de cuestiones, pero también siempre hay soluciones para los drenajes que no son tan costosos. Por ejemplo, ya hay anillos de sales de amonio cuaternario que son muy efectivos, son muy buenos, entonces se pone el anillo en el drenaje y ese anillo, conforme vamos echando agua, el anillo se va degradando poco a poco y nos va manteniendo los drenajes desinfectados. Entonces, hay muchas soluciones para los drenajes. Es importante mantener siempre los drenajes limpios, desinfectados con sus anillos de sales de amonio cuaternario, lavar esos drenajes también, porque en caso de que tengamos un atascamiento, una inundación, vaya, vamos a hacer mucha contaminación de la sala de procesamiento. Proceso. Donde, sí, sí, sí. Sí, incluso, doctor, recordemos que por morfología, la listeria tiene flagelos. Esos flagelos le permiten movilidad y muchas de las veces obviamos o a veces lo primerito que hacemos, no, es que tenemos nuestros difusores y tenemos nuestras tuberías conectadas al drenaje, cuando hay precisamente justo ese tipo de atascamientos o ese tipo de anegaciones en los drenajes, pues la bacteria de listeria, ese patógeno que no queremos a veces ni siquiera mencionarlo porque casi casi es invocarlo, Sí, resulta entonces que se vuelve una situación donde dices, bueno, ¿sabes qué? Pues ya la detectamos y nada más hicimos limpieza en el área donde la detectamos, pero a veces no hacemos un análisis de todo el flujo del drenaje y en este caso, por ejemplo, lavamanos, lugares donde tiene sus aduanas o incluso, como decía, en los difusores donde tú estás conectando en las charolas, los condensados que están precisamente esos conectados directo al drenaje, ahí se recomienda tener un antirretorno o un tipo check a fin de evitar todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante considerar que para efectos de la listeria o cualquier otro Uh -huh. lugar donde las biopelículas se forman, caso específico los drenajes, sí es muy importante porque ahí es donde la mayor cantidad de nutrientes o de alimentos para las bacterias de este tipo van a preferir. Son lugares donde hay ausencia de luz, a veces en algunos lugares se vuelve hasta difícil pues el ambiente libre de oxígeno y ese tipo de bacterias pues pueden inclusive crecer en ese tipo de ambientes. Entonces por eso es muy importante en la parte de drenajes hacerle una limpieza exhaustiva y tenerlo dentro del programa establecido del Manual Maestro de Sanidad. Eso es vital. Uh -huh. sí, así es, Sí, sí, excelente. sí. Muchas gracias. Otra pregunta, y esto va para todos aquellos que trabajan con secos. Muchas veces la biopelícula eh, como que en nuestra cabeza está que tiene que ser un ambiente húmedo para que se forme una biopelícula. Entonces, las personas que a veces tienen ambientes secos o que trabajan en ambientes secos pueden ser polvos, pueden ser Granos. que a lo mejor tengan granos o que a lo mejor tengan una zona de húmedo y ya la siguiente es una zona de seco y consideren que ya no se van a formar biopelículas en seco. ¿Esto es correcto? No, es decir, si tengo un proceso mayoritariamente seco, ya no tengo problemas de biopelículas o no debería preocuparme las biopelículas. Bueno, en un ambiente en seco, obviamente las bacterias requieren cierta actividad de agua para poder crecer.
Entonces, si es un ambiente muy seco, de una baja actividad de agua, muy difícilmente se va a formar una biopelícula porque las bacterias tienen requerimientos, bueno, aparte de requerimientos nutricionales, requerimientos específicos de actividad de agua, pH, nutrientes, etcétera. Pero si es un ambiente muy seco, de una actividad de agua muy baja, como leche en polvo, semillas, granos, nueces, ese tipo de cuestiones, donde la actividad de agua es muy baja, no le permite el crecimiento a las bacterias. Entonces las bacterias difícilmente en un ambiente seco, digamos, se formarían biopelículas, pero eso no nos libra de que, por ejemplo, pueda haber nichos donde las bacterias se van a alojar, sobre todo si hay más diseño de equipos. Pero en ambiente seco será muy difícil que se formara una biopelícula. Serían quizá los factores intrínsecos y extrínsecos no le den a la bacteria para que, digamos, llegue a prosperar en un ambiente seco. Ok, excelente. Pero igual sí podemos tener algún tipo de contaminación, ¿verdad? Que a lo mejor, Sí, sí, claro. digo, Sí. muchas veces lavamos, hacemos una limpieza profunda y utilizamos agua y a veces no Uh-huh, damos oportunidad a que se drenen o nuestros equipos no drenan uh-huh. adecuadamente o no dejamos tiempo a que se sequen y pues empezamos a meter el producto, ¿verdad? Y ahí a lo Sí, mejor puede haber problemas. sí, yo en cuanto a diseño de equipos, yo en ocasiones les recomiendo mucho que revisen los 10 principios de diseño sanitario de equipos de la Asociación Americana de la Carne y Procesadores de Carne. Hay Ok, una guía muy buena y ahí marca cuáles son los 10 principios de diseño sanitario. Uno de ellos dice que que el equipo debe validarse a nivel microbiológico en cuanto a su limpieza y desinfección, y además dice que tiene que ser fácilmente desmontable para su total limpieza y desinfección. Entonces, cuando un equipo no cumple con esos criterios, se va a convertir en un dolorón de cabeza. Y las guías realmente están muy bien. O sea, cuando compramos un equipo, pues checamos que cumpla con los requerimientos de diseño sanitario de un equipo, y cuando no lo cumple, pues ya nos metemos en problemas. Yo siempre les digo que un pésimo diseño se va a convertir en un dolorón de cabeza. Y así bueno, es. más vale tener una guía para si mandamos a hacer un equipo, yo le digo al que me lo va a diseñar, oye, ¿sabes qué? El equipo que me vas a hacer quiero que cumpla con estos requisitos que están aquí, y hazme el diseño, yo lo voy a auditar contra lo que viene en la guía. Obviamente el que lo va a diseñar, cuando empieza a ver todo eso, luego se imagina, dice, bueno, fácilmente desmontable sin herramientas complejas. Pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues empieza a diseñar otro tipo de equipos donde se pueda desmontar todo sin necesidad de tener herramientas complejas, que la llave Allen, que la llave de Cruz, que la llave no sé qué. Pues bueno, bajo esa premisa, pues se tienen buenos diseños sanitarios cuando tenemos una guía que nos dice cómo hacerlo, o al menos qué debe de cumplir. Sí, no, y tiene toda la razón. Y a eso a veces como que se nos olvida porque a veces compramos equipos de segunda mano y no nos preguntamos si de dónde vino y qué le hizo, traía alérgenos, dónde lo tenían antes de que me lo voy a llevar a mi planta. Y después viene la pregunta tóxica, ¿verdad? Que les digo yo, ¿y cómo lo van a ¿Cómo lo vas a limpiar lavar? antes de meterlo, antes de a la producción, ¿verdad? Eso me pasó con un cliente precisamente donde él me decía, es que yo sé de equipos. Y yo decía, bueno, sí está bien, pero ¿qué manejaban ahí? No, pues leche. ¿Y dónde lo tenían? No, pues lo tenían en el patio de la planta porque ya no lo tenían adentro. Le digo, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? No lo sé. Digo, entonces, ¿y cómo lo podemos desarmar para ver esos huequitos, esas zonas, para ver si ya no le quedó ningún rastro de leche? Si no me vas a venir como que de repente hasta una iguana, ¿verdad? Estaba en el patio. Entonces, ese tipo de situaciones a veces te dicen, no, pues es que lo limpiamos y lo limpiamos súper bien. Bueno, ¿qué es limpiarlo súper bien, verdad? ¿Cuáles son los criterios para considerar que ya quedó bien limpio, ¿no? Y Sí. muchas veces también sucede eso cuando queremos revisar la limpieza, que a veces dicen, ¿dónde le mido? Pues ahí lo más facilito, donde alcances y ya, sin identificar cuáles son los puntos más complicados de limpieza, ¿verdad? Que también nos pueden dar un dolor de cabeza al dejar biopelícula. Sí. La plática está muy interesante, la verdad es que, híjole, tienen muchísima experiencia los dos. De verdad, esto va a servir de muchísimo para las empresas chiquitas cuando empiezan a tener, muchas veces sucede que empiezan a hacer sus análisis de laboratorio porque se los piden los clientes y no les queda claro cómo interpretarlos por precisamente eso que dice el doctor, ¿verdad? Cada 17 días, entonces a lo mejor un día les salió mal
y luego la siguiente semana pues ya se bajó un poquito y ya le salió bien, pero la siguiente semana le sale muy mal, entonces ya no saben cómo interpretarlo, ¿no? ¿Por qué Sí. sí, por qué no, verdad? ¿Qué es la causa? Ujú. Este, y Un, dígame, doctor. un consejo práctico que les puedo dar, y yo a veces digo que es algo muy básico, es cuando yo veo fracasos en la industria en cuanto a biopelículas es porque obviamente fracasó la limpieza. También fracasó la desinfección porque en muchas ocasiones la limpieza estuvo bien, pero la desinfección estuvo mal aplicada. En ocasiones utilizan equipos presurizados para poner, por ejemplo, ácido peracético. El ácido peracético es volátil, entonces si tú pones ácido peracético y lo estás aventando a 3 4 metros presurizado, No, pero así en forma espolvoreada, pues no esperes que llegue la concentración adecuada a la superficie. Yo siempre digo que la desinfección tiene que ser por inmersión en abanico suave. Entonces nosotros en abanico suave aplicamos el desinfectante y si el proveedor me dice que son 7 minutos o 5 o 4 de tiempo de contacto, yo lo tengo que respetar. Porque para poder entender cómo funciona un desinfectante, el desinfectante funciona como los tratamientos térmicos. En tratamientos térmicos tenemos un concepto que se llama valor de reducción decimal, que será la relación tiempo-temperatura para reducir un logaritmo. En los desinfectantes es igual, tenemos una relación concentración, tiempo de contacto. A mayor concentración, menor tiempo de contacto. Pero como estamos regulados, no podemos aumentar la concentración, por lo tanto la concentración de los químicos que están establecidos para un tiempo de contacto para tener una reducción, por ejemplo, de 5 logaritmos. Entonces, si por ejemplo Sergio dice, vas a utilizar ácido peracético, 200 partes por millón, 5 minutos, pero yo que estoy en la industria lo aplico y en vez de darle 5 minutos le doy 2 porque llevo prisa o le doy 1, quiere decir que en vez de reducir 5 logaritmos voy a reducir 1 o 2. Y entonces ahí yo voy a empezar a generar la formación de biopelículas porque estoy haciendo un desinfectado incorrecto. Es correcto. Entonces es muy importante que respeten las fichas, que los proveedores como Sergio, eso ya está validado en el laboratorio, ya se hicieron análisis de prueba de retos microbianos, concentración mínima inhibitoria, ese tipo de cosas. Entonces ya están calculados los químicos para que funcionen a una concentración un tiempo de contacto. No olvidemos el tiempo de contacto y no olvidemos que el desinfectante hay que ponerlo en abanico suave por inundación para que funcione muy bien. Y otra cosa, como dijo Sergio, hay que cuidar la calidad del agua. Hay químicos que se ven afectados terriblemente con la dureza del agua. Por ejemplo, el cloro. El cloro, cuando lo ponemos en un agua dura que tenga un pH de 7, vamos a tener ácido hipocloroso como no sé, un 60-70% de ácido hipocloroso, que es el que tiene el poder de desinfección, y realmente vamos a estar casi tirando la mitad del cloro a la basura. Ahora, si tiene ya un pH de 8, va a tener un veintitantos por ciento de ácido hipocloroso, y el 80% lo vamos a estar tirando a la basura. Entonces, si queremos tener un buen sistema de desinfección, cuando utilicemos cloro, cuidar el pH del agua, la dureza. Tiene que estar entre 6.5, entre 6 y 6.5 para tener un 95-98% de ácido hipocloroso, que realmente es el que va a ser el poder desinfectante, es el que va a matar las bacterias. Entonces, cuidamos la dureza del agua, cuidamos concentraciones, importante, tiempo de contacto. Tiempos. Si no cuidamos el tiempo de contacto, estamos bloqueados, estamos perdidos. Sí. Sí. Y no olvidar también una situación importante con respecto al cloro, doctor América. El cloro como tal, como bien lo acabas de comentar, en un medio neutral o ligeramente alcalino, pues prácticamente se desperdicia. Y ya cuando estamos de un lado alcalino, el cloro prácticamente se vuelve en un aditivo para remoción de proteínas y no en este caso como un desinfectante, que es lo que buscamos. Cuando en este caso sería una sobreacidificación del agua, que tuviéramos un agua muy ácida, entonces pudiéramos generar inclusive hasta moléculas de ácido clorhídrico, y ese hay que tener mucho cuidado con el cloro porque el ácido clorhídrico pica el acero inoxidable y le hace un deterioro ahora sí que de los enlaces, que al final pues es la característica del acero inoxidable. Entonces sí es muy importante cuidar concentraciones también, sobre todo en este caso del cloro, que es un producto que a veces lo encontramos en la tienda de la esquina y lo utilizamos Y lo queremos usar. indiscriminadamente.
Así es. Sí, utilizarlo en un jabón alcalino clorado, obviamente su función no es de desinfección, sino su función es de Remoción de materia orgánica y materia y residuos orgánica. proteínicos. Sí, sobre todo degradación de proteínas, funciona muy bien para la parte de los alergenos, porque los alergenos no hay que olvidar que son proteínas. Entonces, si yo quiero eliminar alergenos con un jabón, pues utilizo un alcalino clorado para Es poder correcto. degradar esas proteínas y poder eliminar esos alergenos. Así es. Entonces, bueno, en toda la parte, digamos, de la tecnología de limpieza y este tipo de cosas, hay detalles que no podemos dejar por alto, porque luego nos quejamos de que las cosas no funcionan, no tenemos biopelículas o no está funcionando algo, pero no nos preocupamos por cuidar los parámetros críticos de la limpieza y desinfección. Y, por ejemplo, en controles preventivos, nosotros tenemos que monitorear los parámetros críticos de la limpieza y desinfección. En este caso serán concentraciones, tiempos de contacto. Es correcto. Así es. Y como dicen ellos, ¿verdad? Que tiene que ser de acuerdo a lo que nos pide el proveedor de químicos, no andarle inventando ni andarle cortando, que luego, oye, si le pongo, dice menos, le puedo poner menos, ¿verdad? Porque es medio Sí. lote, medio cantidad. No, es igual. Entonces, híjole, la verdad es que la plática está muy interesante. Hablamos de biopelículas, hablamos de cómo quitarlas y ya hasta nos dieron más tips para quitar también proteínas como son alérgenos, ¿verdad? Para todos aquellos que luego estamos sufriendo con eso, ¿verdad? Sobre todo ahorita que ya se puso la regulación más funky en el entendido de que Sí. tenemos que validar y demostrar antes de ponerlo en el etiquetado, porque antes como rosario, ¿verdad? Todos los alérgenos que manejábamos lo poníamos como rosario y ahora es, si lo vas a poner, me tienes que demostrar que sí hay evidencia de que no pudiste quitarlo y va a haber o puede haber un contacto cruzado y que verdaderamente sí va a pasar. Doctor Sergio, ya para terminar, ¿me podrían dar por favor sus apreciaciones respecto a las biopelículas? Por favor, si quieres empezamos con el doctor Sergio. Claro que sí. ¿Dar qué, perdón? Sus apreciaciones, sus últimos comentarios acerca de las biopelículas. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir con las biopelículas? Miren, que una condición para que se formen es tener suciedad y una limpieza deficiente. 2, que se pueden formar en un lapso de 15, 17 días, 13 días. 3, que quitarlas con los productos normales que utilizamos en la industria no va a funcionar, o sea, los agentes desinfectantes a las concentraciones que normalmente usamos no funcionan. Necesitamos productos más especializados. Y 4, por decirlo de esa manera, es que tenemos que tener un programa de limpieza en el cual yo ponga un preventivo al menos una o 2 veces a la semana para evitar que se formen y se acumulen esas biopelículas. Y básicamente, si nosotros, digamos, seguimos esas reglas básicas de limpieza y desinfección y de buenas prácticas, tendríamos resuelto el problema de las biopelículas. Y hay que cuidar mucho también el diseño sanitario de los equipos. Un pésimo diseño me va a generar muchos dolores de cabeza. Así es, Sí. Y justo eso, doctor. Sí, en este caso, por ejemplo, yo lo único que quiero concluir con esto es que no relajemos la disciplina de los manuales maestros de sanidad. En esos manuales están establecidos los pilares fundamentales de un sistema de inocuidad alimentaria, hablando de los POEs, nos apeguemos a ellos y que los validemos, que no nos olvidemos de seguir al pie de la letra como estén establecidos, porque eso va a ser el éxito o el fracaso de nuestra situación de inocuidad en las plantas, ¿verdad? Entonces es muy importante apegarnos a ellos y sobre todo decir, es que sabes qué, me urge producir. Pues es que también producción e inocuidad son parte del mismo objetivo. Entonces, no vacilemos en decir, es que nada más tengo 20 minutos para lavar porque ya me urge el siguiente batch o el siguiente ciclo. Debemos del tiempo adecuado y el tiempo necesario establecido en los manuales maestros de sanidad. Y pues cuiden su inversión, cuiden su planta y cuiden su empleo. Sí, así es. Hay una regla que no debe de escapar. Dice la regla, en primer lugar está la seguridad, Sí. en segundo lugar la inocuidad y en último lugar la producción. La producción nunca tiene que estar por encima de la inocuidad, ni mucho menos de la seguridad. Es correcto. Entonces, en ese orden nosotros tenemos que trabajar. Si urge la producción, pero los equipos están sucios, pues de qué
¿qué me gano con producir si al rato ese producto me lo van a regresar o se va a echar a perder o voy a cortar vida en aquel? Voy a perder más dinero, entonces no tiene sentido producir bajo un ambiente que me va a generar problemas. Así Es correcto. y como Sí. bien dice el doctor, las biopelículas no solamente, a veces nos vamos como de, oye, es que salmonela o listeria, hacen biopelícula y van a enfermar. A veces no vemos que también estamos, como bien dice usted, acortando vida de anaquel y eso es dinero, Sí. ¿verdad? Es dinero que nosotros estamos dejando, sobre todo cuando son productos de corta vida de anaquel. Si dura 7 días y de repente ya tengo 4 porque tengo problemas con biopelículas o porque tuve una contaminación, esa es pérdida de dinero, ya no lo puedo movilizar igual, mi cadena de suministro tal vez no me dé, ¿verdad? Para eso. Entonces, sí son cosas que debemos de tomar en consideración, no solamente jugamos con la salud, sino como dijo Sergio, ya hay que cuidar también nuestra inversión, ¿verdad? Que es la Es producción correcto. de lo Sí. que estamos haciendo. Muchísimas gracias a ambos por participar con nosotros. Eh, Recuerden a todos los que nos vean que abajo del video de YouTube va a haber oportunidad de que pongan alguna pregunta. Nosotros nos podemos comunicar tanto con Sergio como con el doctor Varela para escribir revisar alguna de las preguntas y hacérselas saber. De cualquier manera, al final del video van a ver los datos tanto de Sergio como del doctor Varela, por si usted quiere contactarlos directamente para cualquier asesoría, situación, trabajo de laboratorio, químicos de limpieza. Ellos pues están a la disposición, ¿verdad? Para a apoyar a la industria mexicana a que eleve los estándares de inocuidad y de productividad, en este caso, evitando desperdicios. Muchas gracias. Gracias. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es América López y esta fue una charla en poco. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches, muy amable. Gracias. Gracias.